y 12 horas del día miércoles 8 de septiembre del 2021, damos inicio a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Señores congresistas, someto a vuestra consideración la aprobación de la segunda sesión de la acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el miércoles 1 de septiembre del 2021. Bien, no habiendo observaciones, se da por aprobada el acta. Señores congresistas, se ha remitido a vuestros correos electrónicos la sumilla de los documentos recibidos y emitidos. Y asimismo, doy cuenta del proyecto de ley 071/2021-CR, ingresado el 26 de agosto del 2021. Observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que establece las acciones de protección, descontaminación, remediación y recuperación de cuencas hidrográficas afectadas por daños ambientales. Al despacho se procederá a solicitar las opiniones técnicas respectivas a las ONGs ambientalistas, así como a gremios de agricultores u usuarios regantes, dados que son los principales consumidores de las cuencas hidrográficas, información que una vez recopilada, proponer en el tratamiento a la observación de la autógrafa correspondiente. Asimismo, también me ha llegado una carta abierta de los pueblos a la presidencia del Congreso de Portavoces y Congresistas en el Día de los Pueblos Indígenas. Señora María del Carmen Alba Prieto, presidenta del del Congreso de la República del Perú, portavoces de las bancadas, congresistas de la República. Dice lo siguiente: de nuestra mayor consideración, reciba usted en su calidad de presidenta del Congreso de la República, así como los voceros y congresistas de las diferentes bancadas del Congreso de la República, el saludo de las organizaciones impulsoras de la agenda legislativa de los pueblos para el Bicentenario. El pueblo Achaur del Pastaza, representado por la Federación Nacional de Achaur del Perú, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, CUNART, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, la Confederación Nacional Agraria, CNA, Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ASONET, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, Ashanti Perú, la Confederación Campesina del Perú, CCP, el Instituto de Investigación, Ciencia y Tecnología Indígena, INTI, de América, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDIASEP. El objeto de la presente es hacer llegar nuestras propuestas normativas para dar efectividad a los derechos de los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos, los cuales son totalmente exigibles. Cabe recordar que el Estado ha ratificado el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas tribales de fecha 2 de febrero de 1994. Pediré por favor que puedan apagar sus micros, está filtrándose. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Ya no. No vamos a poder continuar si no apagan su micrófono, está interrumpiendo la comunicación. Creo que José Alberto Arriola Tueros está prendido su micrófono, por favor apagar. Muy bien, gracias. Continúo con la lectura. Seguíamos diciendo, el objeto de la presente es hacer llegar nuestras propuestas normativas para dar efectividad a los derechos de los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos, los cuales son totalmente exigibles. Cabe recordar que el Estado ha ratificado el convenio 179 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales de fecha 2 de febrero de 1994, hace más de 27 años, y que el Perú impulsó y aprobó la Declaración de Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de fecha 2007, así como la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 2016. Y existe una importante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, por lo que el Estado está obligado a adecuar su legislatura interna para dar efectividad a los derechos colectivos de los pueblos, a su personalidad jurídica, autonomía, propiedad territorial, participación política en el Estado, consulta y consentimiento previo, libre e informado, sistemas jurídicos propios, incluyendo el derecho y jurisdicción propia, derechos lingüísticos, culturales, entre otros. Bien, la carta tiene la firma de todas estas instituciones, organizaciones que representan la organización impulsoras de la Agenda de los Pueblos para el Bicentenario, y asimismo también me ha hecho llegar un anillado donde está incluido varias propuestas de ley, iniciativas legislativas, que también, estimados colegas congresistas, si ustedes lo desean, les vamos a hacer llegar cada uno de, en este caso, estas iniciativas legislativas que se había trabajado inclusive anteriormente con el órgano consultivo de esta comisión y también en la anterior Comisión de Pueblos Andinos. Bien. Vamos a continuar. Vamos a pasar al estadio de informes. Los señores congresistas que tuvieran que presentar algún informe tienen el uso de la palabra. Pero antes, señores congresistas, informo que se ha oficiado a los congresistas Elizabeth Medina Hermosilla, Marta Moyano Delgado y María Jáuregui Martínez para que procedan a convocar a los integrantes de los grupos de trabajo constituidos, elijan a su coordinador e inicien sus actividades. Para las sesiones de instalación contarán con el apoyo de la Secretaría Técnica de nuestra comisión. Cualquier coordinación, sírvanse poner en contacto con el equipo de la Secretaría Técnica. En ese sentido, también quedó pendiente en la sesión anterior la incorporación en el grupo 4, denominado Grupo de Trabajo encargado del control político de las entidades del Estado y de entidades privadas en relación con el cumplimiento de las normas que protegen a los pueblos andinos, afroperuanos y a la ecología y medio ambiente. Cabe señalar que la congresista también Milagros Rivas ha hecho llegar un documento en horas del día para que se pueda integrar a esta comisión, el grupo de trabajo 4, perdón, y estaríamos en todo caso cumpliendo con el mínimo de integrantes para cada grupo de trabajo que se ha aprobado en el plan de trabajo. Este es su documento, oficio número 078-2021-JMRCH/CR. Margot Palacios Guamán, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Solicito integrar el grupo de trabajo encargado del control político de las entidades de Estado y entidades privadas en relación con el cumplimiento de las normas que protegen a los pueblos andinos, afroperuanos y ecología y el medio ambiente. Entonces quedaríamos ya los 4 grupos de trabajo totalmente integrados. Bien, vamos a pasar a pedir informes si es que tuvieran ustedes, estimados colegas congresistas. Adelante, por favor. Bien, no habiendo informes de los colegas congresistas, vamos a pasar al estadio de pedidos. Los congresistas que deseen efectuar algún pedido, se les ofrece el uso de la palabra. Presidenta, sí. Adelante.
Por favor, necesito que nos pueda remitir la autógrafa observada, también para que lo podamos tener y nosotros tener nuestra propia opinión acerca de la observación que hizo el Ejecutivo, para de repente ver si se insiste o se atiende la observación, porque hay dos mecanismos: podemos insistir o allanarnos a la observación. Por otro lado, Presidenta, también saber con cuántas firmas está presentada la iniciativa ciudadana de la que usted ha leído, del segundo documento. Porque recuerden que cuando se presenta una iniciativa legislativa ciudadana debe contar con el número legal de firmas, ¿no? Eso es importante también tenerlo, o, bueno, en su defecto, cualquier parlamentario que esté en la comisión puede hacer suyo la propuesta. Gracias, Presidenta. Muy bien, gracias, señora congresista. ¿Algún otro pedido, estimados colegas congresistas? Buenas tardes, estimados congresistas. Les saluda la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla. Como estamos en sección de pedidos, señora presidenta de la comisión, tenga usted muy buenas tardes y por intermedio suyo a mis colegas. Pido que se cite a esta comisión al alcalde provincial de Huánuco, señor José Luis Villavicencio Guardia, y al alcalde distrital de Santa María del Valle, Isaías Tolentino Vega, a fin de tratar y esclarecer el conflicto suscitado en relación a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, que se viene construyendo en la localidad denominada Chunapampa, en comprensión al distrito de Santa María del Valle. Los pobladores de la zona rechazan esta obra y han presentado una demanda de amparo para evitar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, por considerar que pone en riesgo el medio ambiente al generar malos olores y contaminación infecciosas en la zona, con el consiguiente perjuicio de los pobladores y sus campos de cultivos, razones por la cual piden que sea reubicada a otra zona distinta a la actual en ejecución. Por otro lado, el alcalde provincial de Huánuco, señor Luis Villavicencio Guardia, ha manifestado que el reclamo de los pobladores está trayendo abajo todo el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales. Motivo de este pedido. Gracias, colegas. Bien, gracias, congresista Elizabeth. ¿Otro congresista que quiera hacer otro pedido? Bien, no habiendo más pedidos, continuamos. Señores congresistas, como tema de la agenda, tenemos la problemática de la población afrodescendiente desde la perspectiva de sus organizaciones sociales. Y así vimos también la importancia de la articulación pública y privada para la defensa de los derechos de los pueblos y del medio ambiente. Para lo cual vamos a recibir la presencia, en este caso, de dos ponentes. Los siguientes son el doctor Marco Antonio Ramírez, presidente de la Red Peruana Afrodescendiente Ashanti Perú, y de la señorita Fiorella Suárez, representante de la Organización Internacional Conservación Caucos. Bien. Señor secretario técnico, sírvase permitir que nuestros invitados puedan hacer la presentación de sus diapositivas. Disculpe, Presidenta, también estaba invitada Virginia Segarra. No ha llegado, estimada colega congresista, la esperamos si viene, no está. Bueno, solo para informarles que hay varias organizaciones afros que de repente ya el grupo de trabajo se encargaría. Gracias.
Claro, sabemos que existen 60 grupos, organizaciones afrodescendientes, estimada colega congresista. Sí, en relación a la otra invitada, no ha llegado, vamos a esperar, estamos acá en la sala y si llega, vamos a darle el espacio correspondiente. Bien. Adelante, señora invitada, señorita Fiorella Suárez, representante de la organización International Conservation Caucus Foundation. Adelante, señora invitada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, presidenta de la comisión. Buenas tardes, señores congresistas. Es para mí un honor poder exponerles el día de hoy y comentarles un poco acerca de la organización donde trabajo y represento acá en el Perú. Mi nombre es Fiorella Suárez, representante de la International Conservation Caucus Foundation, una organización fundada en Washington y, bueno, he preparado un PPT, por favor, señor moderador, si me lo puede proyectar para poder exponerlo. Ya, ¿está usted habilitada, señora invitada, para que usted pueda tener dominio total de la proyección que considere pertinente? Ah, ok, perfecto. A ver, un momento, por favor, voy a proyectarlo. Ahí se proyectará. A ver, ayúdale, Elvis, para que proyecte. Por favor. Ya está. No, en la videoconferencia entra. Ingresa la videoconferencia. Vamos a la videoconferencia. ¿Lo agarró usted? Se salió. ¿Aquí? Ajá. Sí, ahí ve. Ajá. A ver acá. Vamos a esperar unos segundos, por favor, hasta que pueda hacer la presentación. Bien, ahí está. Ya, ahí está. Si todos los pueden ver. Bueno, trabajo para una organización que se llama International Conservation Caucus Foundation. Esta organización es fundada en Estados Unidos, en Washington, y se creó con senadores y diputados que se encontraban interesados en el tema de conservación ambiental y un aprovechamiento efectivo de los recursos naturales. ¿No? Podemos ver acá, ICCF se funda en Estados Unidos y bueno, se realizó un almuerzo con los senadores en Washington, D.C. Senadores y diputados de los dos partidos políticos del Parlamento americano interesados en temas ambientales constituyeron el caucus conservacionista. ¿Qué es el caucus conservacionista? Es una asamblea parlamentaria. Al ser exitosa dicha asamblea parlamentaria, ICCF decidió impulsar el modelo en países de América Latina. El primer país de América Latina donde ICCF replicó el caucus fue en Colombia. Vemos de que se han realizado diferentes eventos en Colombia con senadores y diputados interesados en tema ambiental, que constituyeron el caucus conservacionista colombiano. Podemos ver eventos en los cuales ICCF apoya a los congresistas, o en este caso a los senadores y diputados colombianos, sobre educación en temas ambientales, apoyos técnicos, crear espacios neutrales para que se puedan debatir estos temas con los congresistas multipartidistas que forman parte de este caucus. Posteriormente se replicó el modelo en Perú y México.
En el Perú, el Caucus Conservacionista Peruano fue inaugurado el 21 de abril del año 2017 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Algunos congresistas que se sumaron al Caucus Conservacionista Peruano fueron el congresista de entonces Armando Villanueva, la María Elena Foronda, quien fue presidenta también de la Comisión de Pueblos Andinos, Jorge Meléndez, Marco Arana, Marisol Espinosa, César Villanueva, Segundo Tapia, Elías Rodríguez, Johnny Lescano, Guido Lombardi y Gilbert Rosas, quienes se sumaron en un inicio para inaugurar este Caucus Conservacionista Peruano en la Comisión de Pueblos Andinos. Este fue el momento en que se inauguró este caucus en el Perú, en el año 2017, en la Comisión de Ambiente. Desde entonces, hemos apoyado a congresistas miembros de este caucus conservacionista peruano a la creación de espacios de diálogos sobre temas ambientales. Y quiero recalcar este punto, ya que nosotros apoyamos a todos los congresistas sea del partido político que sean. La idea es que sean congresistas multipartidistas quien conformen este caucus conservacionista peruano para poder crear espacios de diálogo entre los congresistas sobre temas ambientales. Esta fue una mesa de diálogo sobre temas de pesca en la cual se invitó también por parte de la organización al al viceministro de Producción, el doctor Artins, y también pues convocamos a sociedad civil, a los congresistas miembros del caucus, entre otros. Aquí podemos ver otra mesa de diálogo en la cual también participaron congresistas de diferentes partidos políticos interesados en temas ambientales. Así también tenemos misiones de campo tanto en el interior del país como en el extranjero. Lo interesante de este caucus peruano es que además de poder crear los espacios y las mesas de diálogo en el Congreso, también invitamos a los congresistas que forman parte de este caucus a misiones de campo en el interior del país y también en el extranjero, para que puedan compartir e intercambiar contactos y relaciones, así como poder tener observancia en el extranjero de cómo se está manejando el tema ambiental. Aquí podemos ver una visita de congresistas multipartidistas visitando en Tarapoto el Instituto Nacional de Frutos Tropicales. Bueno, con ello concluyo mi exposición para poder invitarlos a ustedes, señores miembros, congresistas, miembros de esta comisión tan importante de pueblos andinos, a formar parte de este caucus conservacionista peruano y poder apoyarlos y trabajar en conjunto con ustedes en lo que requieran y poder desarrollar los temas ambientales que puedan presentarse. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Muchas gracias. Le agradecemos, señorita Fiorella Suárez, y ofrezco el uso de la palabra para que efectúen las opiniones y preguntas que consideren pertinentes, señores colegas congresistas. ¿Quiera alguna pregunta, consulta, alguna información que se requiera? Colegas, congresistas, este es el momento para poderlos hacer. Adelante, si hubiera alguna participación. Bien, vamos a continuar con la siguiente participación del doctor Marco Antonio Ramírez, presidente de la Red Peruana Afrodescendiente Ashanti Perú, a quien le damos la bienvenida y le ofrezco el uso de la palabra para que informe sobre los temas contenidos en la invitación. Adelante, doctor Marco Antonio Ramírez.
Muchísimas gracias, Presidenta. Pido por favor el apoyo del PPT para poder proyectar el contenido de mi presentación. Señor secretario, por favor. Habilitar para que pueda hacer la presentación de su PPT. Cómo no, señora Presidenta. Señor invitado, le rogaría pasar al WhatsApp la presentación para efectos de su visualización. Esperamos unos minutos hasta que se pueda arreglar y poder ver la presentación de la diapositiva de esta red peruana de afrodescendientes Ashanti Perú. Dicen que tienen que habilitarme como moderador para poder proyectar. Cómo no, señor invitado. Estoy pasando a la modalidad de moderador para que usted pueda proyectar los videos que considere. Adelante, señor invitado. ¿Está usted habilitado para proyectar las filminas que considere? Ok, gracias. Me están ayudando aquí el equipo técnico. Yo creo que ya está. Muchísimas gracias a la comisión y los miembros de la misma para poder comentar un poco desde mi percepción como joven afrodescendiente, algunas demandas que consideramos fundamental colocar en agenda cuando hablamos de los pueblos afroperuanos, ¿no? En principio pensaba que iba a estar después de la compañera Virginia Segarra, pero puedo introducir un poco de manera muy general la educación de la población afrodescendiente y plantear algunos proyectos de ley que creo que son fundamentales que se puedan retomar porque han sido trabajados anteriormente y creemos que es fundamental que se puedan al menos debatir en la comisión y en el pleno. En principio, cuando hablamos de población afrodescendiente, nos estamos refiriendo a una población que, según el último censo nacional del año 2017, asciende al 3,6% de la población nacional, lo que lo hace el segundo pueblo más grande luego del pueblo indígena, que es el 25% de la población nacional, según el último censo del año 2017. En ese contexto, las personas afroperuanas son aquellas personas que descienden de hijos, hijas de lo que nosotros consideramos uno de los crímenes de lesa humanidad más grandes de la historia. La trata transatlántica de personas africanas hacia las Américas por casi 400 años y que mantuvo durante siglos a personas de ascendencia africana en condición de esclavitud y que hasta el día de hoy tienen consecuencias en la calidad de vida de personas afrodescendientes. Acceso a salud, educación, trabajo, y a pesar de cumplir 200 años de vida republicana independiente, no han podido todavía insertarse de manera eficiente, intercultural a la vida nacional. En ese contexto, las personas y organizaciones afrodescendientes han trabajado desde hace muchos años de manera organizada para empoderar algunas demandas particulares que
buscan sobre todo eliminar lo que es el racismo institucional, un racismo que está instaurado en diferentes partes del Estado peruano y que no solamente es la broma, el chiste alrededor de nuestro color de piel, sino es un sistema que hace que las personas no blancas, sobre todo, estén ocupando los espacios más subordinados en la democracia peruana. En ese contexto yo quiero presentarles algunos proyectos de ley y en el marco de esa presentación graficar un poco el contexto de dónde está ubicada la población afrodescendiente y cuáles son sus demandas principales desde Ashanti, Perú. Principalmente, creemos que uno de los proyectos que está avanzado en materia de población afrodescendiente es el proyecto de ley de reforma constitucional que reconoce el respeto a la identidad cultural del pueblo afroperuano. Este es un proyecto de ley, y aquí les voy a dejar el número, el cual PowerPoint puede ser parte de sus asesores, no hay ningún problema. Es el número 1081. Este proyecto de ley fue presentado en el año 2016 y actualmente se encuentra en orden del día. Fue dictaminado de forma favorable por la presente Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología y también por la Comisión de Constitución. El proyecto de ley lo que hace es modificar el artículo 89 de la Constitución Política del Perú para incorporar la presencia del pueblo afroperuano como parte del Estado Nacional. ¿Por qué es importante incorporar, al menos nominalmente, al pueblo afroperuano? Bueno, desde hace mucho tiempo las organizaciones han intentado, en principio, ser visibles. Y sobre todo, el reconocimiento constitucional es una partida de nacimiento para ser considerado pueblo afroperuano. No personas ni comunidad, sino el sujeto colectivo de pueblo afroperuano. ¿Por qué pueblo afroperuano y por qué no comunidad, persona, población? El propio convenio 169 de la OIT, que ya se mencionó hace unos momentos, señala que es aplicable para los pueblos indígenas, que eso es conocido, muy conocido a nivel internacional, pero también a los pueblos tribales. Y considera que este convenio se aplica a los pueblos tribales cuyas personas que tienen condiciones sociales, culturales, económicas que los distingan del resto de la población nacional y que tengan hasta el día de hoy algún tipo de costumbres, tradiciones de manera parcial o total como pueblo. Entonces, el convenio 169 de la OIT reconoce a los pueblos tribales, en este caso a los pueblos tribales afroperuanos o afrodescendientes, que entraría en este contexto de tribalidad para ser beneficiados del convenio 169 de la OIT. Sobre todo ser reconocidos como pueblos y derechos colectivos. Entonces no estamos hablando nada más que los pueblos indígenas tienen reconocimiento o son amparados por el convenio 169 de la OIT, sino también los pueblos afroperuanos por la categoría de tribales. Incluso la ley de creación del INDEPA mencionaba ya la existencia de pueblos afroperuanos. La ley de creación del Ministerio de Cultura también, y la presente comisión se llama pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. El propio perdón histórico al pueblo afroperuano que fue dado en el año 2009 menciona la categoría de pueblo afroperuano, lo que involucra que las personas afroperuanas son considerados pueblo con derechos colectivos y no solamente derechos individuales. E incluso países de la región como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Chile ya reconocen en sus cartas magnas al pueblo afroperuano, al pueblo afrodescendiente, que ha contribuido, incluso siendo esclavizados, a la construcción de este país. Entonces, reconocer al pueblo afroperuano da la posibilidad, sobre todo, de visibilizar la presencia de personas y un pueblo afroperuano como partes constitutivas de la nación peruana. Aquí les presento, por ejemplo, la Constitución del Estado de Bolivia, donde menciona claramente que el pueblo afroboliviano goza en todo lo que corresponda de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígenas. Entonces, estamos en una tendencia regional de reconocer la presencia de su africanía dentro de la construcción de los estados nacionales. Al respecto, mi sugerencia es, desde Ashanti, Perú, es que se solicite a la presidenta del Congreso que se pueda
colocar en la orden del día, desde la Comisión de Pueblos, este proyecto de ley que ya se encuentra incluso en orden del día, solo está para que se coloque debate, y creemos que es fundamental que al menos se pueda debatir y aprobar en esta legislatura. El segundo proyecto de ley, que es un proyecto que nos interesa mucho a las personas, no solamente afroperuanas, sino indígenas, y que son básicamente víctimas de racismo y discriminación racial, es el proyecto de ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del racismo y discriminación étnico-racial. Este proyecto de ley es un proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo en el año 2020. Este proyecto de ley ha sido planteado como una posibilidad para que el Estado peruano pueda generar políticas, prácticas, leyes, proyectos en general para reducir el racismo y discriminación racial a través de la visibilidad de la diversidad cultural en el país. Este proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Cultura, Constitución y Cultura y Justicia. Entonces, me interesa mucho que este proyecto sea, en principio, asumido también por la Comisión de Pueblos, sobre todo porque el racismo es un problema que trasciende completamente a las personas que son víctimas, que son sobre todo andinas, amazónicas, afroperuanas y también sus descendientes. Este proyecto de ley, que nos gustaría que pueda también ser dictaminado por la presente comisión, plantea algunos temas puntuales, sobre todo que a las personas que son víctimas sistemáticas de discriminación racial, como las personas andinas, amazónicas, afroperuanas, sean beneficiadas de lo que se llaman acciones afirmativas, sobre todo en educación, cultura, salud, justicia, vivienda, empleo, e incluso participación política. Da un marco jurídico para que no solamente se sancione, sino también que estas personas sean reconocidas como personas que pueden contribuir mucho a la construcción de este país. Por ejemplo, en educación, que se generen cuotas de acceso a universidades para estas personas andinas, amazónicas, afroperuanas, e incluso da un marco jurídico para mejorar su participación política. Da posibilidad que el Ministerio de Cultura tenga la posibilidad de realizar programas para eliminar el racismo y discriminación racial y reconozca de manera positiva a estos pueblos históricamente discriminados por su color de piel. El Ministerio de Educación también asume una responsabilidad en este proyecto de ley que hace que las currículas educativas sean de forma intercultural. Lo que me refiero es que las currículas educativas se visibilice, se reconozca el aporte de las personas afroperuanas e indígenas hasta la construcción de la identidad nacional. Siempre nos han dicho que las personas negras, zambas, morenas, mulatas, afroperuanas solamente han sido esclavizadas y vino de Ramón Castilla y los liberó. No se sabe nada más de nosotros en la currícula educativa. Lo que plantea el proyecto de ley es que se mencionen los héroes que hemos tenido, que se mencionen los aportes, no solamente la música, el dance, el baile, que es algo que nos identifica, pero que ha sido solo encasillado históricamente por la población peruana, sino que se visibilice mucho los aportes a la construcción de la identidad nacional. Y igual en materia laboral, erradicar la discriminación e incluso da la posibilidad a que los gobiernos locales planteen una serie de normas específicas, ordenanzas para reducir la discriminación. Además, sanciones, y que el Ministerio de Cultura asuma un ente supervisor para generar que no exista racismo y discriminación en todos los niveles de gobierno. Incorpora incluso un delito en el Código Penal. Como saben, el racismo es un delito en el país, está en el artículo 323 del Código Penal, y este proyecto lo que hace es incorporar un delito adicional, que es el delito de incitación al odio racial, para que alguna persona que de manera subjetiva o de manera no directa pero indirecta promueva el odio racial sea también sancionado. Y además modifica normas para que las policías, docentes y funcionarios racistas puedan ser sancionados. Pero lo más interesante del proyecto de ley es que hace que una modificación a la ley de radio y televisión para prohibir y sancionar por completo cualquier tipo de programas cómicos que lo que hacen es ridiculizar las identidades de las personas andinas, amazónicas, afroperuanas. Por ejemplo, personajes como Negro Mama, la persona Jacinta, entre otras, deben ser prohibidas por ese proyecto de ley, y lo que hace básicamente es que se constituye como una falta grave
e incluso sancionable proyectar el tipo de imágenes o videos lo que hace es fortalecer prejuicios, estereotipos alrededor de nuestro color de piel. El tercer proyecto de ley, muy rápidamente, que es un proyecto de ley que fue presentado el año pasado y tiene que ver con lo que acaban de presentar las organizaciones en el pronunciamiento se leyó ahora en la edición de informes, tiene que ver con una ley de reconocimiento pleno y registro de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, originarios y pueblos afroperuanos. ¿Qué es esto? El número es 6699, está actualmente ya está dictaminado por la presente comisión, pero falta que se dictamine por la Comisión de Justicia y Constitución. Lo que hace este proyecto de ley es reconocer que los pueblos indígenas y afroperuanos son sujetos de derecho colectivo y no han podido registrarse ante registros públicos, ante SUNAR, como pueblos. Para que alguien se registre ante SUNAR como pueblos, tiene que obligadamente formar un tipo de organización, una asociación civil. Sin embargo, lo que hace el proyecto de ley es que todos los pueblos, Huampis, Achuar, Ayaninga, afroperuanos, también puedan registrarse como pueblos y no necesariamente como organizaciones. ¿Por qué es esto? Porque se pide que SUNAR reconozca a los pueblos en el marco de lo que es el derecho a la autodeterminación, autogobierno y libre gestión, autonomía de los pueblos indígenas y afroperuanos que está en el convenio 169 de la OIT. Registrarse como pueblos permitirá que los propios pueblos y no sus organizaciones puedan realizar compras, ventas, crear una cuenta bancaria, tener un RUC, por ejemplo, recibir donaciones, como pueblos y no como organizaciones, que las organizaciones, como plantea el registro de SUNAR, es una violación a sus derechos a autonomía y libre determinación. Nuestro pedido en ese caso es, si a medida de lo posible, que la Comisión de Constitución y Justicia dictamine este proyecto de ley, o de lo contrario solicitar que se pueda inhibir para que se pase a debate. El último proyecto de ley, y aquí termino, tiene que ver con una demanda específica de Ashanti Perú, que es un proyecto de ley que plantea lo que son circunscripciones electorales indígenas y afroperuanas. ¿Qué es esto? Ya hay un proyecto de ley que se planteó en su momento, es un proyecto de ley que designa escaños reservados para los pueblos indígenas y afroperuanos en el Parlamento Nacional. Es un proyecto de ley que nos interesa mucho como Ashanti Perú, sobre todo porque cuando vemos los espacios de representación política a nivel local, regional y nacional, no suelen ser ocupados por personas afroperuanas. El censo 2017, como comenté, mostró que las personas afrodescendientes e indígenas suman alrededor del 30% de la población nacional, 25% de los pueblos indígenas y 3,6% de la población afroperuana. Los pueblos indígenas, organizaciones como CAP, UNAMIAP, plantean que con la intención de tener una representación plural, representativa, los pueblos tengan 32 escaños reservados. Y los pueblos afroperuanos planteamos tener al menos 4, 5 escaños reservados, porque creemos que esto puede representar fielmente la cantidad de personas afrodescendientes que somos a nivel nacional, y tener escaños reservados puede promover de manera categórica, fuerte, una mejor representación política, al menos descriptiva, que el Congreso de la República pueda describir la diversidad étnica, cultural, geográfica de nuestra población. Creemos que el Congreso de la República debe ser un espacio que represente todas las identidades, en este caso también al pueblo afroperuano. Ya lo plantea el convenio 169 de la OIT, y de hecho la representación política, y también diferentes convenciones de la OEA y Naciones Unidas. Yo quiero finalizar esta presentación, igual PowerPoint lo podemos dejar para los asesores o para ustedes congresistas, pero sí creemos fundamental en Ashanti Perú la creación al menos de un consejo consultivo de pueblos indígenas afroperuanos. Esto en el marco del convenio 169 de la OIT, que salga de la Comisión de Pueblos. Creemos que es importante que los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos estén representados en los debates, pero también que sirvan de consulta para mejorar los proyectos de ley que salen de la comisión y se puedan dictaminar. En ese sentido, nuestro peditorio como Ashanti Perú es tener un espacio de diálogo y poner siempre nuestros especialistas en la organización,
abogados, ingenieros, ex asesores parlamentarios también, que son parte de Ashanti Perú, a disposición de sus asesores para trabajar estos proyectos de ley o, de lo contrario, presentar unos nuevos con el fortalecimiento de las organizaciones afroperuanas. Yo les agradezco mucho la oportunidad y ahí está mi contacto para cualquier tipo de adiciones. Muchísimas gracias, presidente. Gracias al magíster Marco Antonio Ramírez, presidente de Ashanti Perú. Bien, ya ha llegado nuestra invitada también, la doctora Virginia Segarra Larroche, presidenta de la Asociación Civil Raíces Afroperuanas. Está presentándose ahí, instalándose recién, pero también quiero hacerles llegar, estimados colegas congresistas, tengo presente acá en la sesión a dirigentes ayanincas del Río N del Brain, que están pidiendo una pequeña participación y pongo a consideración de ustedes, estimados colegas congresistas. Son maestros de esta zona y quieren también hacer conocer la problemática mientras nuestra otra invitada se va instalándose acá en estudios. Quisiera escuchar también, en este caso, a esa solicitud que hago ya que se encuentran acá nuestros hermanos ayanincas del Río N del Brain, para darles también la participación en esta sesión que estamos desarrollando. Adelante, congresistas, los escucho. Claro, presidenta, ya están en la sala, me parece Sí. correcto que puedan hablar. Bien, bien, en todo caso, por favor, vamos a darle pase a nuestros hermanos Aquiles Taipe Pérez y a Jaime Ramírez Pérez, que es en este caso el alcalde del centro poblado Puerto N, de la Federación Ayaninca del Río N Brain. Gracias, señora congresista Margot Palacios Guamán, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Por su intermedio, también saludar a los congresistas integrantes de la comisión. Soy el profesor Aquiles Pérez, director del OGLUN Mantaro. Vengo con jefes de la comunidad, con el alcalde del centro poblado Puerto N, a través de la señora presidenta, queremos hacer un pedido a la bancada de la comisión, la atención de algunas necesidades que tenemos. ¿Se cortó el audio? Empecemos, sí, por favor, se ha cortado el audio. Activen por favor su micrófono. Señor invitado, por favor, le rogaría activar su micrófono para que pueda continuar con su exposición. No está desactivado su micro. A ver, hable Aquiles, por favor. Un momentito, ha habido unas fallas técnicas. Ahorita vamos a restablecer. Sí, ya se ha solucionado las fallas técnicas. Va a volver a ingresar nuestros invitados que se encuentran aquí en la sala.
Ya puede hablar usted. Con las disculpas del caso, congresista Margot Palacios, permítame dar inicio nuevamente al pedido de las necesidades que tenemos como pueblo Asháninca. Nuestra población está ubicada dentro de los distritos de Vizcatán del N, Riotambo, Mazamari, Pangoa. Estamos ubicados en el corazón del Bray. Nuestra problemática educativa, en primer término, es la falta de conectividad. Pedimos a los congresistas de la comisión que le hagan el seguimiento de algunas estrategias que está implementando el Ministerio de Educación con respecto a la conectividad. Tenemos conocimiento de que hay una empresa, Orocom, que estaba instalando la red de fibra óptica en la zona, pero lamentablemente ya hace 3 o 4 meses no está siendo trabajada e instalada esta conectividad. Tenemos conocimiento por medios radiales de información que ha sido suspendida el contrato de la empresa Orocom y quisiéramos de que la comisión, señora presidenta, le haga el seguimiento a esta conectividad. ¿Por qué? Porque la estrategia que está implementando el Ministerio de Educación a través de Aprendo en Casa, lamentablemente en nuestra zona, en nuestro ámbito, no es posible por la falta de conectividad. No tenemos señal de internet, no tenemos señal abierta de televisión, no tenemos radio en nuestra zona. Entonces, en esas condiciones es difícil que nuestros estudiantes puedan ingresar o implementar esta estrategia de Aprendo en Casa. La otra necesidad, señora presidenta, es la falta de infraestructura educativa en nuestro ámbito. Tenemos un total de 207 instituciones educativas, de las cuales solamente 10 tienen infraestructura adecuada. El resto son infraestructuras habilitadas por los pobladores y autoridades de la zona. Necesitamos con urgencia en nuestro ámbito que de una vez se haga la construcción de infraestructura adecuada para el contexto. La otra necesidad que tenemos es la falta de docentes y personal directivo en nuestras instituciones educativas. Hay un proceso de racionalización que no está permitiendo que la UGLN Mantaro pueda acceder a la necesidad de plazas docentes. También informar a la comisión de que en nuestras instituciones educativas el líder pedagógico de una institución educativa es el director. Pero lamentablemente en nuestras 207 instituciones educativas solamente tenemos 5 directores en condición de encargados o designados. El resto es encargado por función. ¿Qué quiere decir eso? De que contratamos un docente por 30 horas, adicional a esa función docente de 30 horas, tienen que hacer la función de director. Ahora en la pandemia se ha visto una situación preocupante en nuestra zona. Se han dedicado a hacer el trabajo pedagógico docente, pero lamentablemente han descuidado la parte administrativa de gestión. Tenemos mantenimiento educativo, tenemos matrículas, tenemos varios procesos que lamentablemente no se han cumplido por esta problemática. Entonces pedimos a la comisión de que le hagan el seguimiento sobre esta problemática en la UGL Mantaro, porque somos un pueblo indígena de quechua, con un 15%, y el resto es asháninca. También pedirle, señora congresista, para terminar y darle pase al alcalde del centro poblado Puertoene, Jaime Ramírez Pérez, para que también pueda hacer el pedido y exponer de las necesidades propias de las comunidades nativas ashánicas. Bien, permítame, señorita congresista Margot Palacios Guamán, saludarle a nombre de todos los pueblos ashánicas del Valle de Río N. Mi nombre es Jaime Ramírez Pérez. Bien, agradecerle por este intermedio, señor congresista, agradecerle. Gracias a Dios estoy acá presente para plantear la necesidad del todo el Valle de Río N. Permítanme utilizar un poco de mi idioma y creo que es así. Gracias congresista, no está paimpi, cametza, nareta y no pasó gitimimar. Gracias. Quiero traducir, muchísimas gracias por permitirme
estar acá en este congreso, creo que es Casa del Pueblo, y nosotros estamos acá para poder plantear. Soy fiscal de la Federación Asháninca, traigo el voz de la Asháninca, y primero, ya lo ha dicho, yo no puedo repetir, solamente nosotros queremos reclamar que el salud del BRAE no tenemos, carretera, mejoramiento de educación, salud y puentes de todos vecinales, no estamos, pero sin embargo, señor congresista, creo que debe tomar acción inmediatamente. Gracias a Dios, creo que todavía no llega el pandemia. Sí, creo que si hubiera llegado ya no hubiera exterminado. Pero sin embargo, pedimos inmediatamente la atención y a nivel del Congreso y el presidente de la República para poder atender los niñez de todo el Valle de Río N. Yo creo que esta es mi palabra, petición. Creo que esta acción, yo creo que hay bastante pedidos, hay bastante carencias, pero sin embargo nosotros queremos que haya el hospital a nivel de todo el Puerto N, donde se va a crear también la unidad ejecutora. Pedimos que esta comisión, señorita congresista, impulsar de una vez, aprobar la creación de la unidad ejecutora en Río N y la creación del distrito Valle de Río N, Otishi, para que pueda resolver y acercar el gobierno y más cercano para poder atender a las necesidades que demanda a las comunidades nativas. Muchísimas gracias y a nombre de toda Asháninca, yo soy Asháninca, alcalde, pero yo no resuelvo. Agradecerle bastante y al gobierno regional y a la municipalidad distrital Río Tambo por este pasaje que nos ha dado, por este nos hemos encontrado, y agradecerle a todos los gobierno regional y a la municipalidad provincial Santito y a todos los que están aquí, estamos mi primo. Entonces yo creo que nos ha encomendado el pueblo para poder reclamar, y creo que esta voz de los pueblos ashánicas originarios queremos que nos atienda inmediatamente, porque hablan del BRAE. Nosotros visítenos, porque el BRAE somos ashánicas, somos comité de autodefensa que hemos combatido el terrorismo. El terrorismo lo hemos combatido, pero ahora nos toca que nos tiene que atender el gobierno inmediatamente para poder tener mayor presencia del Estado. Muchísimas gracias y a nombre de todo nuestro Dios, creo que todopoderoso, espero que nos atienda este pedido. Muchísimas gracias. Pazunki. Presidenta, Muy bien, disculpe, agradecemos la presencia. Sí. ¿Nos pueden dar los nombres, presidenta? Sí. Y alcalde. Esto voy a... Sí. Bien, agradezco la presencia de Aquiles Taipo Pérez, director de la UGEL de Río N, Jaime Ramírez Pérez, alcalde del centro poblado Puerto N, de nuestro BRAE. Les agradezco por su presencia y por su participación aquí en esta sesión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, medio ambiente y ecología. Bien, vamos a continuar. También ya contamos con la presencia de la doctora Virginia Segarra Larroche, presidenta de la Asociación Civil Raíces Afroperuanas. Adelante, estimada doctora Virginia. Ya. Okay, adelante. Bueno, buenas tardes, congresista Margot Palacios. Buenas tardes, los congresistas que de alguna manera están conectados y forman parte de la comisión. Buenas tardes, las personas aquí presentes. Me da mucho gusto poder estar aquí en este momento y poder compartir en nombre de mi institución, y creo que en este momento los compañeros que aquí estamos hablamos un poco también de la problemática que como población nos aqueja.
Y déjenme decirles que esto realmente me hace recordar, hace algo de 4 años estuve sentada justamente en esta comisión hablando como representante en ese momento al grupo consultivo legislativo, y teníamos una agenda. Y la verdad, a mí no me ilusiona mucho estar aquí sentada tal vez con ustedes, porque desde que he revisado, de que me avisaron, de que nos invitaban, revisé esa agenda y no hemos avanzado nada. Y más aún, yo emplazo a toda esta comisión que más que sea un evento, una reunión para escucharnos, y tal vez cuando salgamos por esa puerta nos topen, nos den una palmadita en la espalda y nos digan, bueno, pues hasta la próxima. Más aún cuando somos un pueblo históricamente excluidos. Estamos celebrando el bicentenario, 200 años de independencia. Para el caso nuestro, para cualquier común peruano, podríamos decir que son los 200 años, para nosotros no. ¿Por qué? Porque la verdadera independencia, lucha de nuestro propio esfuerzo, ha sido de los propios afroperuanos. Porque nosotros, la independencia realmente se dio, la liberación tanto de las personas esclavizadas y los siervos, fue en el año 1854. Eso significa 33 años después de 1821. Entonces nosotros podemos decir que para celebrar realmente tendríamos que esperar 33 años más. Estamos a 167 años de nuestra independencia. Entonces, yo aquí más que tal vez me escuchen, ¿no? Esperemos que ustedes, que han sido representantes elegidos por nosotros, sea de un partido, sea del otro, cuando se trata de nuestros pueblos, no tenemos que tener tinte político. Y yo aquí no tengo tinte político cuando se trata de hablar de nuestro pueblo. Dicho esto, sencillamente voy a compartir unas diapositivas para explicarles tal vez de qué pueblo se trata, porque realmente mucha gente no nos conoce. O si nos conocen, nos invisibilizan. Entonces, a partir de eso, también ya mi compañero que me antecedió dio algunos datos, ¿no? De qué consiste nuestra población, pero aquí vamos que efectivamente nosotros como país somos 55 pueblos y 47 lenguas. Somos un país plurinacional multidiverso, pero dentro de esos 55 pueblos que de alguna manera lo mencionan mucho y que es importante reconocer que somos esa diversidad tan rica que existe el país, pero dentro de esos 55 nos siguen invisibilizando, porque nosotros somos un pueblo, es más, el más importante después de la población andina por su cantidad de población, ya somos los afrodescendientes, porque el censo que se realizó en el año 2017 arrojamos que éramos exactamente 3.6% dentro del Instituto Nacional de Estadística, y con todas las taras que tuvo también ese censo. Como ya lo expliqué hace un momento, en este grupo étnico presenta una situación de vulnerabilidad debido a las distintas, situaciones estructurales que tiene. Discriminación y exclusión, ¿no? De los afro y las afroperuanas, y eso se revierte tanto en lo económico, social, político, cultural, pese a que nosotros hemos sostenido la economía de este país con un trabajo impago, pero se nos puso con una mano delante y otra atrás. Se indemnizó al patrón, más no a las personas que fuimos, nuestros antecedentes fueron esclavizados. Y eso tiene definitivamente sus pasivos que hasta ahorita ya repercute. Tanto así que muchos dicen, oye, ustedes no son discriminados, no, son cosas que están en la mente. No, señores, eso no es así. Y justamente en ese sentido, a ver, acá medio que se traquea el alarma.
¿Me permite? No avanza la diapositiva. No, quiero bajar. Espacio, para espacio ahora. Sí, no sé por qué ha cascado ahí. Ya. No vamos a decir que han habido ciertos esfuerzos, ¿no?, dentro de estos procesos, considerando que han habido 12 constituciones en este país, ¿no?, y dentro de la vida republicana, y han habido esfuerzos, ¿no?, entre ellos han habido congresistas, hemos tenido incluso congresistas afro, entre ellos el congresista Risco, está Marta Moyano, y muchas otras más que de alguna manera han ido haciendo algunos esfuerzos, pero que probablemente no son suficientes para lo que realmente nosotros como población requerimos. Y en ese marco se han dado algunas leyes, como por ejemplo la resolución 010 del año 2009, que es un decreto supremo que nos piden el perdón histórico por la exclusión y abuso en nuestro agravio. Asimismo, la ley recientemente, la 31049, que tuve la oportunidad de sustentar en la Comisión de los Pueblos, de Familia y de la Mujer, en la cual esta era con el objetivo de visibilizar, reconocer, valorar y crear conciencia sobre la participación y el apoyo y el aporte sobre todo en el desarrollo económico, político, social y cultural, considerando también que la mujer afro ha sido una de las más golpeadas. Y si los censos tanto así lo revelan de manera muy objetiva, que nosotros, dentro de la alfabetización, estamos por debajo incluso de la mujer andina y de la mujer amazónica, con un 11%, pese que esa población también es bastante golpeada. Asimismo, yo creo también se ha dado que son definitivamente meramente declarativas, resolución ministerial como la 339, que tiene como objetivo, ¿no?, establecer las orientaciones básicas para la implementación de políticas públicas. Tendríamos que evaluar qué tipo de políticas públicas hasta el momento se viene dando, ¿no? Cuando hablo de las condiciones de vida de la población afrodescendiente o afroperuana a nivel particular, estamos hablando de cosas muy específicas, concretas, pese a las dificultades que hemos tenido a nivel estadístico. Y esto es, por ejemplo, en la encuesta de hogares en el año 2004, en el caso de la pobreza de la población, asciende a un 35%, por encima de la población pobre nacional, que arroja un 34%. Eso arrojó en el año 2004, ¿no? Igual se hizo un estudio especializado, el Ministerio de Cultura hizo un estudio especializado para la población afroperuana en el año 2014. Este es mucho más reciente. Y allí, por ejemplo, encontraba que el 85% de los miembros de hogares afroperuanos entre 3 a 18 años, que es la población de niños, adolescentes, la población infantil, ya asiste a un centro educativo y es menor al 9%, o sea, es 9% menos que el promedio nacional. Eso es decir, un 15% está fuera del sistema educativo, dentro de esa edad. Hay evidencias de discriminación implícita y explícita en el mercado laboral. Asimismo, esta misma encuesta evidencia que el 30% de la población afroperuana percibe un ingreso mínimo al salario mínimo mensual. Asimismo, en salud, por ejemplo, el 25% de los jefes de hogares afroperuanos sufren de hipertensión arterial y el 48% de alguna enfermedad crónicas. Y los afroperuanos hay una característica muy particular aquí, ¿no?, que a determinada edad tenemos enfermedades prevalentes, que son, ¿no?, enfermedades coronarias, hipertensión, tal como lo muestra de alguna manera esta cifra. En cuanto a la violencia racial, también sufrimos múltiples violencias raciales, ¿no? El 57% de jefes de hogares creen que la discriminación es una causa importante de la pobreza.
Y más que lo crean, el 32% se ha sentido o lo han discriminado en alguna oportunidad por el color de su piel o por los rasgos fenotípicos que nosotros solemos tener, ¿no? Ahora, bajo esta situación, y eso sin contar que esta misma encuesta dice que el 13.5% de niños, niñas, adolescentes se han sido discriminados por sus pares en las escuelas. Y ellos tal vez no saben cómo procesarlo como tal vez un adulto. Bajo estos términos, bajo este panorama, bajo este marco de exclusión, discriminación que tenemos los afroperuanos, hay acciones positivas del Poder Legislativo a favor de la población afroperuana que podemos impulsar. Se requiere que se apruebe el dictamen 1081 de 2016, que lo propuso en su momento Fuerza Popular, en que se nos reconozca como pueblo afroperuano en la Constitución Política del Estado, que fue aprobado en primera votación por el Pleno y se quedó estancado en el año 2019. Solo falta la segunda votación. A ver si lo retoman. Modificación de la ley regionales y municipales para que se incorpore la gerencia de transversalización de enfoque intercultural como parte orgánica, obligatoria de los gobiernos subnacionales. Porque se piensa pues que Perú es Lima y Lima es el Perú, cuando sabemos que a nivel nacional tenemos que tener ese enfoque, o sea, ¿no?, intercultural, y que esté también focalizado tanto a nivel de las regiones y las municipalidades. Tenemos que existe, creo, en algunas comunidades indígenas, pero los afroperuanos también requerimos que se nos mire bajo ese enfoque intercultural. La aprobación también del proyecto de ley 2965 de 2017, que lo propuso Frente Amplio, que propone el Distrito Electoral Especial del Pueblo Afroperuano, que ya creo que el compañero lo explicó hace un momento, que es en favor de la población afroperuana. Aprobación de una ley urgente, ley de racismo contra la discriminación, las formas de racismo y toda forma de discriminación racial. La ley 3793, hay propuestas, han habido propuestas durante todo este proceso. La ley 3793 del año 2018, PE, el proyecto 4232 del año 20 de 2018 del CR, el proyecto 5442 2020 del año 2020, PE, y hay otro proyecto, para no seguir siendo víctimas pues de actos delictivos y se queden de manera impune. Hace poco, nosotros, ¿quién no conoce al señor Hurtado, conocido como Chibolín? Eso sin contar, tal vez, o sea, los blackface del Negro Mama y otras personajes que a nivel público, de manera impune, agresiva, ¿no?, se presentan a nivel de la pantalla. Y voy a reproducir para que ustedes vean la magnitud que tiene, de alguna manera, y qué tan lesivo puede ser, irresponsable puede ser para la población de la niñez infantil, adolescente, y a todas las personas que de alguna manera venimos de esta exclusión histórica. Por ejemplo, hace unos días nada más, ¿no?, este señor decía, el señor Andrés Hurtado, decía, Chibolín, que manifestó que hay que mejorar la raza. ¿Qué significa mejorar la raza? ¿Qué raza es peor una que otra? Aparte que ya no existen razas, ¿no?, porque esas eran clasificaciones clasistas y con fines económicos y de poder, ¿no? Ya, y voy a reproducir exactamente lo que él dijo, ¿no?, dentro de lo que yo pueda textualizar. Dice, mi productor es medio estúpido porque dentro de la transmisión en el Canal 5, ya, están haciendo una entrevista a él. Y el productor parece que se ríe de los comentarios que él hace. Entonces él dice, mi productor es medio estúpido. Yo estoy hablando de un tema serio y se ríe. Por ejemplo, dice, mi papá era don Andrés Hurtado Morzán, de descendencia española, blanco, colorado, de ojos verdes. Que en paz descanse, está en el cielo, dice. Pero mi mamá
era una mujer morocha, casi tirando para negra. Y yo salí, disculpando la palabra, que generalmente no suelo mencionar, pero creo que sí es necesario, ¿ya? Y yo salí, esta huevada que soy yo. Por eso yo siempre recomiendo mejoren la raza. Yo no voy a ser hipócrita como todos dicen, ¿no? Yo detesto haber nacido así. Yo hubiera querido por lo menos ser blanco como tú, porque el fenotipo de quien lo entrevista es un señor, ¿no? De tez blanca, con fenotipos, o sea, ¿no? Anglosajón, ya. Yo te envidio, le dice. Es verdad, refiriéndose al entrevistador. Eso sí, pero de 1,75 m, por lo menos, pero blanco, dice. De ojos azules o grises, qué lindo, ¿no? O sea, se sigue reproduciendo lo mismo. Lo blanco, de ojos verdes, azules, es lo más bello, lo más hermoso, y lo negro, lo oscuro, es lo más feo y lo más malo. Entonces, tristemente célebre estas palabras y cuánto daño pueden hacer irresponsablemente a muchos niños que tal vez no entienden y que pueden pensar que efectivamente, o sea, como su fenotipo es bastante desagradable. Y nosotros lo hemos vivido, o sea, todas las generaciones de alguna manera, porque nosotros cuando hemos hecho talleres a nivel que dentro de la experiencia de activista que tengo hace 20 años, lo escuchamos a cada rato y es tan constante eso, no cambia, no varía. Y impunemente lo ponen en la pantalla. En otro sitio ya lo hubieran puesto, o sea, al señor, o sea, no sé a dónde lo hubieran mandado. Pero acá normal no pasó nada, se ríen todavía. Ahora, la modificación de la ley 785, ley de decreto a la consulta previa a los pueblos indígenas originarios reconocido en el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado mediante la resolución legislativa 26253, se debe incluir al pueblo afroperuano en sus alcances. Ya no está, no está cumpliendo en su artículo 1 de la 169 de la OIT. Si bien es cierto esta ley, ¿no? 29785, solamente considera a la población indígena. Hay un desliz dentro del Ministerio de Cultura y quien tenga que hacer lo propio, tendrían que modificar y que nosotros también nos incluya como parte de esa consulta que debemos, o sea, también como pueblo afroperuano requerimos. Situaciones como esa hacen que, por ejemplo, nos deroguen un plan de desarrollo para nuestro pueblo cuando a ellos les dieron la gana, en el caso del Ministerio de Cultura, ¿no? Que sencillamente era del año 2016, terminaba en el 2020 y sacaron entre gallos y medianoches una resolución diciendo pues que ya no se derogaba en el año 2019. Un año y nada. A eso tenemos derecho los pueblos que se nos consulte. A lo menos el afroperuano, ¿no? Aprobación del proyecto ley 3493 de 2018 de Frente Amplio que modifica el reglamento del Congreso para crear el Grupo Consultivo Afroperuano e Indígena dentro de la Comisión de los Pueblos. Y hay un proyecto allí, ¿no? Que sería bueno que lo retomen, ¿ya? Y creo que inmediatamente dentro de la misma Comisión de los Pueblos, que también ha sido una comisión que nos ha invisibilizado abiertamente, porque yo me preguntaría, con todo el respeto, presidenta de la comisión, si ustedes han pensado en algún momento, al margen del rimbombante nombre que tiene esta comisión de los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ecología y ambiente, ¿cuántos especialistas o cuántos asesores han pensado para que aporte desde esa comisión a los pueblos? Ese es el carácter, el maltrato y la invisibilidad que nos dan de todas partes. Nos mencionan probablemente, pero en nuestra propia cara nos invisibilizan. Por eso que yo digo que ya no creo, o sea, en estos eventos, en estos talleres, en esto, o sea, ¿no? He creado, por ejemplo, en el año 2012, en el Ministerio de Educación, he trabajado ahí 6 años en la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural. Igualito, hay un CONEI, que es una comisión, ¿no? Propuesta para los pueblos también indígenas,
pero igual no se ha avanzado nada, pero sí hay una dirección general bilingüe, que es importante porque es un pueblo también vulnerado, pero también ¿qué de los afros? Entonces, yo emplazaría de que revisen para las próximas en estas opciones de inclusión social. Acciones positivas, pues, hace un momento dije las que ustedes tal vez como posición legislativa pueden hacer, pero también dentro del control político que deben ejercer, ya ¿qué deben ejecutar a favor de la población afroperuana? A través del Ministerio de Cultura, por ejemplo, que es el ente rector de la población afroperuana, porque ahí hay una dirección general y es el ente rector, ya debe fiscalizar a través de sus comisiones, y no solamente hablo de esta comisión, porque como que se le arrima a la Comisión de los Pueblos, cuando hay otras comisiones que de alguna manera, directa o indirecta, estamos afectados grandemente los pueblos. Y son muy indiferentes las otras comisiones a nivel de los pueblos, con los pueblos, de toda clase, de estos 55 pueblos a más, ¿no? Perdón, 56 con el pueblo afroperuano. Ya, que actualice el Decreto Supremo 03 de 2015, que es la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural. La recomendación fue sortada tanto por la Defensoría del Pueblo como por CEPLAN. Asimismo, que el Ministerio de Cultura realice la consulta previa de la Política Nacional para el Pueblo Afroperuano y luego se elabore el respectivo plan de acción. Hace poco ha salido una prepublicación, antes del ingreso del nuevo gobierno, que fue el 27 de julio del presente año. Igual, o sea, esa prepublicación, igualito, fue entre gallos y medianoche. Probablemente dicen dentro de la información, porque la he leído, de 400 páginas, ¿no? Que me imagino habrán convocado una consultoría, ¿no? Y por ahí han llamado algunas organizaciones para validar eso, ¿no? Pero en ningún momento nos consultaron, o sea, ¿no? Porque eso debe venir de las bases. Debe venir de las bases, o sea, no, salió entre gallos y medianoche. Yo sé que esa prepolítica, ¿no? Que ahorita la están validando en algunos de estos y todos les tendrán que decir amén, o les quieren decir amén, cosa que yo un poco me abstengo, ¿no? Hay una prepublicación con una resolución del 27, ¿ya? Y queremos un plan nacional. Un plan nacional. Ese que derogaron, si bien es cierto, dentro de está considerado porque esa política a nivel general, ¿no? Pero nosotros necesitamos un plan específico que hable de la población en todos sus aspectos, desde el punto económico, político, cultural, social, para el desarrollo de nuestros pueblos. Específico, no de transversalización intercultural, no, específico. Como ustedes así lo ven, desde su población indígena, nosotros también, o sea, necesitamos esto. Y tenemos dentro de las historias, en todos los sectores, se estila, cuando existe un plan, sea del tema que sea, termina, porque tiene sus periodos de tiempo, y lo primero que se hace es evaluar el plan, y las metas, los objetivos que no se han cumplido, se vuelven a, de alguna manera, a implementar o mejorar. Pero no se puede, o sea, como les comenté hace un momento, derogar un plan, y bueno, pues, o sea, es más, nosotros realizamos un plantón frente al Ministerio de Cultura, y hablamos en ese momento con la viceministra de Interculturalidad. Y ella osadamente nos dijo de que en su momento, ya que el plan que derogaron había cumplido su ciclo, cuando a ellos les dio la gana, en el año 19, no en el año 2020. Dentro de eso, ese plan tenía una serie de cosas, ¿no? Pero siempre son perfectibles. Siempre son perfectibles. Entonces nosotros necesitamos un plan ya de desarrollo para la población afroperuana. Entonces, en ustedes está fiscalizar esto, ¿no? Fiscalizar que el MINEDU cumpla con la identificación de los sitios de la ley de la memoria. Es la ley 31.302. Hasta el momento solamente lo ha hecho con Saña. Entonces hay otros lugares de la memoria que es necesario que dentro de sus funciones el Ministerio cumpla con eso, el Ministerio de Cultura. Proponer al Ministerio de Cultura que actualice el estudio especializado para el pueblo afroperuano
que lo realizó en el año 2014. Ya han pasado 7 años y eso fue antes del censo de 2017 y lógicamente después de esta pandemia que nos ha azotado a todos y definitivamente, al margen de las cifras que yo le di hace un momento, en qué situación deben encontrarse los afroperuanos de este país, ¿no? Eso de alguna manera va a ayudar también a proponer políticas públicas, ¿no? Específicas. Que el Ministerio de Cultura cambie el rango de la Dirección de Política de Población Afroperuano, ya, a Dirección General de Políticas para la Población Afroperuano dentro del Ministerio de Interculturalidad. Como si bien es cierto, dentro del Ministerio de Cultura, también tuvimos una oportunidad, dicho sea de paso, de reunirnos con, justamente el día que lo nombraron de presidente, a Pedro Castillo. Al margen, ya, como población afroperuana, nos reunimos unas organizaciones con él y él se comprometió porque, ¿no?, a trabajar también de manera integral por todas las poblaciones y sobre todo con más énfasis con las poblaciones que hemos sido postergadas. Fue su compromiso, ya, tanto así que casualmente, ¿no?, nos reunimos el día en la mañana y en la tarde lo nombraron como presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones. Y dentro de su primer discurso saludó a los pueblos y también mencionó a los pueblos afroperuanos. Para nosotros nos causó una alegría. ¿Por qué? Porque nunca, a nivel histórico, ningún presidente lo había hecho. Y yo he recogido algunas opiniones de algunos amistades, ¿no?, de la población afroperuana, y muchos les causó emoción. Pero tendríamos que ir más allá de eso. Tendríamos que tener gestos, acciones políticas. Y también, o sea, se consolidó el 28 de julio, ¿no?, cuando de manera también saludó a los pueblos e incluyó a la población afroperuana. Entonces, eso nos da un aliciente para saber de que de alguna manera hay una voluntad política para querer hacer las cosas. Y hay que eso valorarlo. Y todos nos debemos unir para poder avanzar. Porque si no avanza un sector de una población importante, como es la población afroperuana, o sea, también, o sea, que nadie se quede atrás. Todos queremos avanzar, ¿no? Ahora, y solamente para hablar del Ministerio de Cultura, él dijo en esa oportunidad el 28 de julio que iba a ser el Ministerio de las Culturas. Y eso significa que el Ministerio la población afroperuana no solamente puede estar con una dirección pequeña, carente de presupuesto, dentro de un Ministerio de Cultura. Por eso que sugiero que se vuelva a rango ya de dirección general, no dirección general para desarrollo del pueblo afroperuano. Lo ideal sería que tuviéramos un viceministerio, ¿no?, como lo tuvieran los pueblos indígenas, ¿ya? Pero lo inmediato podría ser eso, ¿no? Y eso tendría que pasar por cambio de ROT y ese tipo de cosas, pero vale la pena, porque se podría trabajar, ¿no?, con mucho más. Ahora, que el Ministerio de Cultura informe sobre el balance final de resultados con respecto al plan DEPA. Ya, lo derogó y ¿qué pasó pues esos 4 años? ¿Ya? Y así mismo si cumplió con las recomendaciones realizadas que le hiciera la Defensoría del Pueblo a través de la Juntilla 04 de 2019. Que la presidencia del Consejo de Ministros ordene a que todos los ministerios creen comisiones ministeriales para la transversalización del enfoque intercultural. Porque, señores, o sea, hay que ser realistas y objetivos. ¿Ustedes creen que a partir solamente de un ministerio vamos a avanzar como pueblos? ¿Ustedes creen que a nivel de la Comisión de los Pueblos vamos a avanzar? Ni siquiera como pueblos, ¿ya? A nivel del país. Somos la mayoría territorialmente y a nivel poblacional. Entonces, los ministerios que no pasen, o sea, desapercibidos, deben haber comisiones. Concretamente, que vean, ¿no?, con ese enfoque intercultural, inclusivo.
Bueno, siguiendo con el Ministerio de Cultura, sobre el cumplimiento del Decreto Supremo 010-21 del MC, lineamiento para la generación de servicios de pertinencia cultural a través de la incorporación de la variable étnica en las entidades públicas. Todos deberían tener, o sea, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, todos los ministerios de inclusión social deberían tener la variable de identificación étnica. Y eso es en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y también con el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque si no hay presupuesto para estas cosas, para estas implementaciones, ¿de qué estamos hablando? El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas, ya lo dije. Impulsar la incorporación de las variables de autoadscripción étnica en los registros administrativos de todas las entidades públicas, ya en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local. Ya, las categorías de autoidentificación, también la afroperuana. Respecto al Ministerio de Educación, es impulsar la implementación de planes para garantizar el acceso de permanencia y culminación de la población afroperuana en todos los niveles educativos, con especial atención en las niñas y adolescentes afroperuanos. Ahí hay una ruptura en cuanto al nivel de pobreza, porque si ustedes ven a nivel estadístico, y se le tiene que ver como sujeto de derecho, siempre se le ve al niño adolescente, al margen de que sabemos que la Convención Internacional Convención Internacional del Niño, que el Perú ha suscrito, niño se le considera desde la Constitución hasta los 18 años, pero cuando vemos a la población de la niñez, y sobre todo la afroperuana, ya lo vemos como el binomio madre-niño, y no lo vemos como sujeto de derecho, y al margen del interés superior del niño, que tienen una serie de falencias dentro de la discriminación, de enfermedades también, o sea, ¿no? Respiratorias, dentro de, o sea, hay unos datos duros en relación a cómo son los que más encabezan el trabajo infantil. Hay altos índices. Bueno, la fiscalización, el cumplimiento, el Ministerio de Educación tiene una política sectorial de educación intercultural para educación intercultural bilingüe y educación intercultural para todos. De igual manera, existe un plan nacional bilingüe que justo culmina este año. En tal sentido, de manera inmediata, se requiere también la elaboración de un plan intercultural para todos y todas, en el que se desarrollen desde la perspectiva intercultural con los aportes de los afroperuanos. La fiscalización al cumplimiento del plan de atención educativa a la población escolar. Se hizo un plan, que no lo hemos visto, pero sé que hay un plan, ya del año 2019 al 20. No sé qué plan es eso de corto plazo, ya de un año, pero no se ha visto resultados. Y si no lo existe, elaborar el Plan Nacional Educativo Escolar para el pueblo afroperuano. Necesitamos más cátedras en todos los niveles, y aparte del escolar, ¿no? Se solicita al MINEDO la creación de la Dirección General de Educación también para el pueblo afroperuano. Doctora Virginia, le pido que pueda culminar ya. Ok, voy avanzando lo más, voy a leer nada más. Ya, promover la mejor atención y asegurar servicios de salud para los jóvenes afroperuanos, con especial énfasis en temas de prevención de enfermedades prevalentes y lo referido a la salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Salud se requiere también la creación de una Dirección General de Salud Intercultural, porque no existe. La que existe es la de Esencia, que es independientemente y para investigación. Pero dentro del ministerio no existe para ninguno de los pueblos. Al MINSA se le solicita elaborar una estrategia sanitaria afroperuana como sí existe en la población indígena. En cuanto al Ministerio de la Mujer, igual es exhortar al Ministerio de la Mujer que modifique el Plan Nacional de Acción por la Infancia. Han pasado 4 planes de acciones por la infancia y ninguno está incluido el niño afroperuano. Mi incidencia es justamente por eso, porque mi organización ve mucho ese tema. Promover planes y programas que aseguren servicios con pertinencia cultural para garantizar el bienestar y calidad de vida de los adultos mayores afroperuanos. Nos estamos hablando de un centro muy importante y con todas esas enfermedades que generalmente son víctimas. Igual para la población con discapacidad. El Ministerio de Trabajo y de Producción, Servir, debe crear planes intersectoriales para fomentar la incorporación del servicio civil de la población afroperuana y afrodescendiente. Impulsar programas de
acción orientadas al desarrollo de capacidades productivas y de gestión empresarial en las zonas rurales con enfoque de inclusión social y económica, respetando los saberes y costumbres de nuestras poblaciones. Y sobre todo con énfasis a la mujer, ¿no? Que es muchas de las mujeres afroperuanas somos cabeza de familia. Y a nivel de la vivienda, igual fomentar programas de saneamiento básico, regiones con presencia de población afroperuana. Y los servicios de agua y salud. Y sobre todo en la participación política, ¿no? Bueno, también desde el legislativo pueden promover las normas electorales, la incorporación de cuotas, ¿no? Para la población afroperuana a fin de asegurar su participación. Ya basta pues que hablen por nosotros. Nosotros también podemos hablar por nosotros mismos. Y eso vale para todas las poblaciones en su conjunto. Bueno, eso es definitivamente todo lo que les he comentado está respaldado por convenios internacionales que el Perú ha suscrito, como el convenio con la Convención sobre los Derechos del Niño, el convenio 169 de la OIT, la resolución que crea el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que comenzó en el año 2014 y termina el año 2015, y finalmente esta última, que ha salido una resolución que aprueba. Hay un foro permanente a nivel internacional que vamos a estar también representados, pero que es bueno que ustedes también conozcan que no estamos tampoco solos a nivel internacional con los 200 millones de afrodescendientes que existimos en el mundo. Y no somos ajenos, somos afroperuanos, nacidos acá y hemos aportado acá 500 años. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a la doctora Virginia Segarra Larroche, presidenta de la Asociación Civil Raíces Afroperuanas. Señores congresistas, les ofrezco el uso de la palabra para que efectúen las opiniones o preguntas que consideren pertinentes. Adelante, congresistas. ¿Se apagó? El audio. Bien, reitero, señores congresistas, les ofrezco el uso de la palabra para que puedan efectuar las opiniones o preguntas que consideren pertinentes. Presidenta. Adelante, congresista, por favor. Seguramente usted nos va a remitir los PPTs de los ponentes, de las tres personas invitadas. Sería bueno, y desde ya decirles a los amigos afroperuanos que nos conocemos, que vamos a tener una reunión posterior cuando ya se instale, presidenta, la convocatoria que usted nos ha hecho al grupo de trabajo afroperuano, para que podamos revisar todo y que obviamente tiene que estar encaminado dentro del marco de la ley, la presentación de los proyectos de ley que han presentado, etcétera, y que lo vamos a revisar allí. Es usted también miembro, igual que el otro parlamentario y yo, de ese grupo de trabajo, y que creo que ahí podríamos revisar ampliamente todas las propuestas y el PPT que han presentado los dos dirigentes del pueblo afroperuano. Muy bien, gracias, congresista Moyano. ¿Algún otro colega congresista para dar sus opiniones o preguntas que consideren pertinentes? Bien, no habiendo participación, agradezco a cada uno de nuestros invitados, a la doctora Virginia Segarra Larroche, al doctor Marco Antonio Ramírez, a la señorita Fiorella Suárez y también a nuestros hermanos que vinieron del Río N. Braen, Aquiles Taipe Pérez y Jaime Ramírez Pérez, por su participación. Los invito a que se puedan retirarse de la sala de sesiones en el momento que ustedes lo consideren. Asimismo, también les pido hacernos llegar sus PPTs correspondientes para hacer alcance a todos los congresistas que integran la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Medio Ambiente y Ecología. Bien, señores congresistas, pido la autorización para dispensar la aprobación del acta con la finalidad de ejecutar los acuerdos que se han desarrollado durante esta sesión. Para ello solicito al secretario técnico hacer también, en este caso, el llamado correspondiente, señor secretario técnico. Correcto, señora presidenta. Señores congresistas, Palacio Guamán. Aprobado.
Rivas Chacara. Arriola Tueros. Díaz Monago. Infantes Castañeda. Jauregui Martínez. Aprobado. López Morales. Aprobado. Medina Hermosilla. Aprobado. Infantes, aprobado. Montesa Facho. Medina Hermosilla, aprobado. Correcto, señora congresista. Montesa Facho. Aprobado. Moyano Delgado. A favor. Portalatino Ávaros. Saavedra Casternoque. A favor. Taite Coronado. Aprobado. Tudela Gutiérrez. Segundo llamado a los señores congresistas que no pudieron contestar al primer llamado. Rivas Chacara. Aprobado. Correcto, señora congresista. Arriola Tueros. Díaz Mónago. Portalatino Ávalos. Tudela Gutiérrez. A favor. Señora presidenta, 11 votos a favor de la dispensa solicitada. Ha sido aprobada, señora presidenta. Señores congresistas, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 5:54 de la tarde. Muchas gracias, señores congresistas. Hasta la próxima sesión. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.